Bien, esta clase corresponde a patología de hombro. Vamos a referirnos a la patología de hombro no traumática, que corresponde al área de reumatología. Primero debemos comenzar haciendo una revisión anatómica del hombro para poder entender su patología. Aquí vemos primeramente las articulaciones que conforman al hombro. Tenemos a la articulación glenohumeral, que está conformada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Tenemos a la articulación acromioclavicular y tenemos a la articulación esternoclavicular. La articulación glenohumeral es una enartrosis, es la articulación más móvil del cuerpo. Como se fijan, es una articulación que no tiene casi reparos óseos alrededor, de modo que es una articulación que permite un movimiento bastante fluido. Si se fijan, la cabeza humeral no toda está contactando con la cavidad glenoidea, solamente un tercio de esa parte que tiene cartílago es la que está contactando. Eso permite que esta cabeza humeral pueda moverse con gran facilidad a través de esa articulación glenohumeral para ofrecer así al hombro un amplio rango de movimientos. La articulación acromioclavicular es una articulación diartrodial que permite movimiento en dos planos. Es una articulación sinovial que tiene cartílago articular. Y la articulación esternoclavicular es una articulación en silla de montar que también permite movimiento en dos planos, un poco más limitado. Cuando hablamos de la articulación del hombro, también estamos de las articulaciones que conforman el complejo del hombro, también nos referimos a una falsa articulación que se forma entre la caja torácica y la escápula. Es una falsa articulación porque en realidad no hay estructuras anatómicas propias de una articulación como cartílago o cápsula articular, pero funcionalmente se comporta como tal y siempre está descrita en la literatura como una falsa articulación que conforma parte de este complejo del hombro. Aquí lo podemos ver. Si nosotros vemos cuando el individuo hace una abducción, vamos a ver que la escápula se desplaza sobre la caja torácica. Otros aspectos importantes anatómicos del hombro son el hecho de que cuenta con un espacio entre la articulación acromioclavicular y la articulación glenohumeral, que es el espacio subacromial. Ese espacio subacromial está ocupado por algunos músculos, tendones de músculos básicamente, y también por esta bursa subacromial, que es muy importante porque es un sitio frecuente de asiento de patología articular. Si nos fijamos en otro detalle importante, fíjense, el tendón de la porción larga del bíceps es un tendón que está intraarticular, cubierto por lo que va a ser la cápsula articular, y esto es un detalle que desde el punto de vista anatómico y patológico del hombro también es importante que lo sepamos. Si nos fijamos, como el hombro es una articulación que está bastante móvil, es muy móvil, pues está prácticamente libre, pero ella no está, sino que no está fijada por reparos óseos, sino reparos ligamentarios, digámoslo así. Y estos reparos ligamentarios, como lo podemos ver en esta figura, son amplios, no es objeto de estudio de esta clase, pero para que ustedes vean que tanto hacia la parte superior, posterior y anterior tenemos una gran cantidad de ligamentos que mantienen la estabilidad de esta articulación glenohumeral. Otro aspecto importante desde el punto de vista anatómico es el que se forma por el llamado complejo del manguito rotador. El manguito rotador está formado por 4 músculos, a saber, el músculo supraespinoso, que como lo podemos ver aquí en la región posterior del hombro, nace en la fosa supraespinosa y se va a insertar aquí en la porción superior del troquíter. Luego tenemos el músculo infraespinoso, que está ubicado en la fosa infraespinosa de la escápula, en la parte posterior, allí nace, y se va a insertar en la porción media del troquíter. Luego tenemos a uno más pequeño, que es el redondo menor, que también se va a insertar en el troquíter, pero en la porción inferior. Por delante de la escápula tenemos en la fosa subescapular al músculo que lleva su mismo nombre, subescapular, que se va a insertar por la parte anterior en el troquín. Y ellos 4 forman lo que se llama el manguito rotador. Muy importante porque es asiento frecuente de la patología del hombro. Si se fijan, el manguito rotador pasa justamente por el espacio subacromial. Y recuerden que aquí está ubicada la bursa, es decir, que todo esto va a hacer que tanto la afectación del manguito rotador como de la bursa pueda tener repercusión en el dolor de la articulación. Otro aspecto importante anatómico corresponde al deltoides. Fíjense que el deltoides es un músculo
tiene un origen amplio en el tercio externo de la clavícula, también en el acromion y en la parte de la espina de la escápula, y tiene 3 fascículos. Esos 3 fascículos o porciones lo dividen en deltoides anterior, que se va a ocupar de la flexión, el deltoides medio o lateral, que se va a ocupar de la abducción hasta cierto punto, y en la región posterior tenemos al deltoides posterior, que va a ayudar con la extensión del hombro. Vamos a hablar ahora un poco, habiendo hecho este recuento anatómico breve, que ampliaremos un poco más en la clase, y vamos a hablar ya de la patología del hombro como tal. Una de las primeras patologías del hombro que tenemos por su frecuencia es la bursitis subacromial. Tenemos otras bursas allí en el hombro, sin embargo esta, por ser la más frecuente, es una a las que le voy a dedicar un poco más de tiempo en esta clase. La bursitis del hombro, fíjense la distribución que tiene la bursa subacromial. Cuando se inflama, ella deja de ser un espacio virtual muy delgado y se convierte en una bolsa inflamada, una bolsa llena de líquido, y esta bolsa llena de líquido hace que el espacio subacromial se ponga más pequeño, comprime a los tendones que están pasando por allí del manguito rotador y generan dolor. Dada la magnitud de la bursa, ya uno puede deducir que el dolor que va a manifestar una persona va a ser para todos los movimientos que realice el hombro, cualquier movimiento. Generalmente este dolor está mucho más exacerbado en la noche, fundamentalmente por el compromiso del nervio subescapular, y hay dolor cuando se palpa tanto la cara anterior como la cara lateral del hombro. Cuando realizamos maniobras contra resistencia para evaluar si los tendones son los que están afectados, vamos a ver que no hay afectación. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico básicamente? El diagnóstico es eminentemente clínico y el compromiso que vamos a encontrarlo tanto por el interrogatorio como por el examen físico. En especial en el examen físico vamos a notar que vamos a tener una ausencia de dolor cuando realizamos las maniobras contra resistencia para abducción, para rotación interna y rotación externa. Luego tenemos la tendinitis del manguito rotador. En la tendinitis del manguito rotador vamos a tener que la persona va a tener un dolor que es agudo por lo general, y la persona va a manifestar que tiene dolor cuando realiza abducción, rotación externa o rotación interna. Obviamente el paciente no va a llegar diciendo que le duele cuando hace la abducción o la rotación externa o rotación interna, pero sí los movimientos que tienen que ver con esto. ¿Qué movimientos? Por ejemplo, que le cuesta peinarse, que le cuesta lavarse el cabello, que le cuesta abrocharse el brasier, el sostén. Son movimientos que utilizan, como les digo, abducción, rotación externa y rotación interna. Entonces, todos los movimientos que la persona diga que no puede hacer y que utilicen esos movimientos nos deben hacer sospechar que la persona tiene una tendinitis del manguito rotador. Es importante que cuando hacemos la palpación, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, la persona va a negar que tiene dolor cuando hacemos la palpación. Pero cuando hacemos maniobras contra resistencia va a haber dolor. ¿Cuáles van a ser esas maniobras contra resistencia que vamos a hacer? Primero, además de que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Por supuesto ya tenemos un diagnóstico que es clínico, por lo que el paciente nos ha dicho, lo que hemos examinado cuando palpamos, lo que hemos visto que la persona tiene exacerbación cuando hacemos ciertos movimientos, y en especial vamos a hacer el diagnóstico cuando hay dolor específicamente a la contrarresistencia de 3 movimientos específicos, que van a evaluar el músculo supraespinoso, infraespinoso y subescapular. Vamos a realizar una abducción en contrarresistencia a los 70 grados, y si está dolorosa, entonces hay compromiso del supraespinoso. Vamos a hacer una rotación externa contra resistencia. Fíjense, vamos a colocar al paciente con el codo en una posición neutra en 90 grados pegado al cuerpo, y le vamos a pedir que los saque en forma lateral, es decir, para iniciar el movimiento de rotación externa. Si ese movimiento es doloroso, quiere decir que hay compromiso del infraespinoso. Y luego tenemos a hacer el mismo movimiento anterior de rotación externa, solo que a la inversa, es decir, pedir al individuo que con el codo en 90 grados, que es la posición neutra del codo, y trate de llevar el codo hacia adentro del cuerpo, es decir, hacia el tórax, y nosotros vamos a poner resistencia, es decir, hacer el movimiento contra resistencia. Si hay dolor, el compromiso es el tendón del músculo subescapular. Con cualquiera de esas 3 maniobras tenemos la clínica o tenemos la sospecha por clínica de que hay una tendinitis del manguito rotador.
Vamos, la siguiente patología que tenemos es la tendinitis del bíceps braquial o de la porción larga del bíceps, también conocida como tendinitis bicipital. Generalmente es un dolor también que es agudo. Hay un antecedente generalmente de levantar un objeto por encima de la cabeza, personas que trabajan levantando objetos. Por ejemplo, en nuestro país que hay que cargar bombonas de agua, botellones de agua por encima de la cabeza. Y aquí en nuestro país, últimamente, dada que estas situaciones son con bastante frecuencia ocurren, pues hemos visto que hay un aumento de la patología del hombro, especialmente de tendinitis tanto del manguito rotador como tendinitis bicipital. Vemos entonces que la persona que tiene una tendinitis bicipital se va a quejar de dolor generalmente en la cara anterior del brazo, que puede estar irradiado al tórax y también al antebrazo, y va a estar exacerbado con la maniobra de Yergason, que la ampliaremos un poco más en la clase. Entonces el diagnóstico lo hacemos por clínica, es decir, interrogando y haciendo examen físico y demostrándolo por la maniobra de Yergason, que también colocamos el codo en posición neutra, 90 grados. Vamos a pedir al paciente que mantenga una supinación contra resistencia mientras nosotros tratamos de pronarle el antebrazo, a la vez que hacemos una tracción a nivel del codo a horcajadas en sentido caudal. Y si hay dolor cuando hacemos esa maniobra es porque logramos desestabilizar al tendón de la porción larga del bíceps, los logramos sacar de la corredera bicipital y genera un profundo dolor en la cara anterior del brazo. Hay otras patologías un poco más complejas como la ruptura del manguito rotador. Cuando la ruptura del manguito rotador es parcial, a veces es difícil que podamos diferenciarlo clínicamente de una tendinitis del manguito rotador. Pero cuando la ruptura es completa, podemos encontrar, sobre todo si esa ruptura es del supraespinoso, que va a haber una maniobra característica, el examen físico, que nos va a ayudar a reconocer si este manguito rotador está roto. Generalmente cuando hay ruptura del manguito rotador hay una historia de dolor, hay una historia de traumatismo repetitivo o dolor previo en forma constante. El diagnóstico lo vamos a hacer por esa clínica de dolor continuo, la sospecha clínica que vamos a tener es importante y luego vamos a hacer una maniobra, el examen físico. Vamos a levantar nosotros el brazo del paciente, todo el miembro superior en abducción, vamos a hacer una abducción del hombro completa, 180 grados, y le vamos a pedir al paciente que haga un descenso lento del hombro y generalmente cuando cae por debajo de los 120 grados, a esta altura aproximadamente, el brazo se cae solo. Y eso nos estaría indicando que hay una ruptura completa del manguito rotador. Finalmente tenemos una patología muy importante y que es de preocupación en nuestra área en reumatología, que es la capsulitis adhesiva o el hombro congelado. La capsulitis adhesiva o el hombro congelado es una consecuencia que resulta de la inmovilidad del hombro tras cualquier patología que haya ocurrido en el hombro. Puede ser después de una tendinitis del manguito rotador, después de una bursitis, después de una tendinitis bicipital, inclusive después de que el hombro haya pasado con una inmovilización prolongada, generalmente más de 3 semanas, y que puede haber sido, por ejemplo, por una cirugía de marcapaso, por una fractura, o simplemente porque el individuo estuvo encamado por alguna razón y no movió el hombro. Y en ese caso, la poca movilidad del hombro genera un proceso inflamatorio de fibrosis, de neovascularización, que lleva a un profundo dolor por esa fibrosis y el proceso de reparación que está ocurriendo a nivel de la cápsula del hombro, que hace muy difícil el movimiento, con un dolor constante que va a impedir que el individuo realice movimientos, y vamos a observar una disminución generalmente de 2 o más movimientos, de la realización de 2 o más movimientos del hombro. Y esto nos debe hacer sospechar de una capsulitis adhesiva. Cuando nosotros vemos eso en la consulta es una emergencia. Y esa emergencia debe ser canalizada al especialista, es decir, debe ser canalizada al reumatólogo, porque generalmente el paciente con tratamiento médico convencional no va a poder resolver su problema. Tenemos otro problema que es el dolor acromioclavicular, generalmente ocurre por artrosis, es decir, una patología degenerativa que vamos a ver también en esta asignatura y que va a provocar disminución del cartílago articular con dolor en esa zona.
Muchas veces la artrosis genera la aparición de excrescencias óseas que se llaman osteofitos, que pueden crecer hacia el espacio subacromial y pueden lastimar a los tendones del músculo supraespinoso o infraespinoso, que son parte del manguito rotador. Y eso pues puede ser un sitio frecuente de dolor, hay que estar pendiente, sobre todo porque puede generar también lo que se llama pinzamiento articular, que va a ser dolor cuando la persona hace abducción entre los 70 y 120 grados, que es el arco doloroso subacromial. Y generalmente ocurre por algún tipo de patología a nivel del acromioclavicular. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de estas patologías del hombro? Vamos a hablar de un tratamiento general que luego en la clase tocaremos específicamente y hablaremos individualmente de cada caso. Pero el tratamiento en primera instancia es un tratamiento farmacológico en donde vamos a utilizar antiinflamatorios no esteroideos y recordando siempre que debemos de utilizar protección gástrica por el riesgo que tienen los antiinflamatorios no esteroideos de provocar gastritis y por supuesto hemorragia digestiva superior. Recordando que muchas veces los pacientes que consultan por patología reumática están alrededor de los 50 años y tienen comorbilidades. Hay que individualizar el riesgo-beneficio de utilizar estos medicamentos. Si el paciente tiene una historia que contraindica el uso de AINES, es preferible que el paciente sea canalizado o derivado a un especialista, en este caso el reumatólogo. También se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos tópicos, se pueden utilizar neuromoduladores que serían ayudantes del dolor, los conversaremos también en clase posteriormente. Podemos utilizar infiltración local, que lo haría el especialista, y es muy importante a nivel de atención primaria el tratamiento no farmacológico, que va a comprender medios físicos, que puede ser frío o calor, la fisiatría, rehabilitación, que las tocaremos también en clase, la higiene postural en casa, la consejería para las actividades que realiza en el hogar y las actividades que realiza en la vida cotidiana y laboral. Hay que educar al paciente sobre su condición y hay que advertir sobre las consecuencias de inmovilizar la articulación por tiempo prolongado. Es probable que además del tratamiento tengamos que hacer uso de otros recursos para apoyar el diagnóstico, como el caso de estudios radiológicos, que insisto que si en atención primaria no estamos seguros de que la radiografía o un ultrasonido sea relevante de realizar o no estemos seguros de que nos pueda aportar algo extra para el diagnóstico, es mejor no solicitarlo y dejar que se solicite en la consulta especializada o reservarlo solo para cuando el individuo no ha mejorado clínicamente o cuando el paciente tiene tiempo con compromiso en la articulación del hombro o dolor de hombro que estemos pensando que ya haya algún riesgo de que haya alguna calcificación o de que tengamos algún cuadro de artrosis. ¿Qué consideraciones debemos tener para el tratamiento? Primero, que hay que individualizar a cada paciente. Evaluar la edad, las comorbilidades, si el paciente está polimedicado, las preferencias del paciente de recibir tratamiento endovenoso o intramuscular o vía oral, el apoyo familiar que tiene el paciente para cumplir el tratamiento. Hay que investigar sobre historias de gastritis o de otras enfermedades que puedan contribuir con la decisión que vayamos a tomar del tratamiento. Hay que averiguar sobre el apoyo familiar para el cumplimiento del tratamiento, sobre todo el tratamiento no farmacológico como la rehabilitación y los ejercicios en casa. Y hay que explicar detalladamente el tratamiento, para lo cual al paciente hemos tenido que haber interrogado acerca de su nivel educativo para saber si el paciente lee, si no lee, si debemos hacer unos dibujos para que entienda o no el tratamiento y pueda cumplirlo en casa sin problema. Como conclusiones, la mayoría de las patologías reumáticas del hombro pueden ser tratadas en atención primaria sin ningún problema, sin tener que referir al especialista. Solamente deben referirse a los pacientes que tienen patología de hombro en donde hay dificultades para atender en atención primaria, como aquel paciente que no mejora con el tratamiento convencional, aquel paciente que creemos que tiene comorbilidades, que no podemos utilizar tratamiento convencional. Es preferible referirlo al reumatólogo o aquel paciente que vemos con una capsulitis adhesiva por criterios clínicos. Hay que educar al paciente desde la primera visita a atención primaria para mejorar el cuadro clínico actual y también para evitar la mayor complicación del hombro, que es la capsulitis adhesiva. Muchas gracias.